Hola y bienvenidos a un nuevo análisis de geografía crítica en Geoexcéntrico. Cuando pensamos en Groenlandia, la imagen que domina nuestra mente es la de un desierto blanco, un vasto silencio de hielo y roca en el extremo norte del mundo que parece ajeno a las convulsiones de la historia. Pero hoy ese silencio ha sido reemplazado por el ruido sordo de la diplomacia de alta presión, el eco de los radares de alerta temprana y el rugido de las prospecciones mineras. Groenlandia ya no es solo una isla de glaciares, es el epicentro de la nueva fiebre del oro del siglo XXI y el tablero donde se decidirá el equilibrio de poder global. En este inicio de 2026, la mayor isla del mundo, territorio autónomo bajo la soberanía del Reino de Dinamarca, se ha convertido en la ficha más codiciada del planeta. Mientras el hielo retrocede debido al cambio climático, la ambición de las superpotencias avanza. La tesis que exploraremos hoy es profunda y estratégica. Groenlandia no es simplemente un territorio en disputa, es un portaaviones natural de proporciones continentales y el almacén de minerales críticos que determinarán quién liderará la transición tecnológica y la hegemonía militar en las próximas décadas. Analizaremos la geografía de una isla que está emergiendo literalmente del hielo, las nuevas rutas marítimas que amenazan con desbancar el Canal del Suez y acortar distancias globales. Hablaremos de recursos que hacen salivar y frotar las manos a las grandes economías mundiales y, por supuesto, la controvertida y persistente ambición de la administración Trump por anexar este territorio. ¿Es un delirio decimonónico o una jugada de ajedrez magistral? Vamos a desentrañarlo, pero antes no olvides suscribirte y apoyarnos con un like y compartiendo nuestro contenido si es de tu agrado. Para comprender la geopolítica, primero debemos entender la geografía física. Groenlandia posee una superficie de más de 2.1 millones de kilómetros cuadrados. Es la isla más grande del planeta sin contar Australia. Para que se hagan una idea, es casi 4 veces el tamaño de España o la mitad de la Unión Europea. El 80% de esta masa terrestre está sepultada bajo el Inlandis, una capa de hielo que alcanza los 3.000 metros de espesor en su centro. Este peso es tan inmenso que ha hundido la corteza terrestre de la isla, creando una depresión central que se encuentra por debajo del nivel del mar. Sin embargo, estamos siendo testigos de un fenómeno geológico fascinante, el rebote isostático. A medida que el hielo se derrite por el calentamiento global, un proceso que ocurre en el Ártico 4 veces más rápido que en el resto del mundo, la Tierra liberada de ese peso colosal comienza a elevarse. Esto no solo cambia la altitud de la isla, sino que altera la configuración de sus fiordos y costas, haciendo aparecer nuevas islas y canales que antes eran inexistentes. Desde la geografía crítica, el deshielo es una, entre comillas, anomalía de oportunidades. El retroceso de los glaciares está dejando al descubierto franjas de tierra firme en el norte y el este que han estado selladas durante 100.000 años. Eso significa que puertos naturales que antes estaban bloqueados por el hielo permanente ahora son accesibles durante gran parte del año. Ciudades como Nuuk, la capital, o Ilusitat están transformando su infraestructura para dejar de ser puertos pesqueros aislados y convertirse en nodos logísticos en el techo del mundo. La geografía de Groenlandia está pasando de ser una barrera infranqueable a ser un puente transoceánico. Socialmente, Groenlandia es un gigante demográficamente pequeño, apenas 57.000 habitantes, la mayoría de ellos inuit, pueblo indígena del Ártico, que viven en una delgada franja costera. Políticamente es un país constituyente dentro del Reino de Dinamarca. Para entender la política de Groenlandia debemos remontarnos a 1721, cuando la colonización danesa comenzó bajo un espíritu misionero y comercial. Tras siglos como colonia cerrada, el punto de inflexión ocurrió en 1953 cuando Dinamarca la convirtió en provincia para evitar las críticas de la ONU a la colonización. Sin embargo, este intento de asimilación forzada solo logró despertar un profundo nacionalismo inuit que hoy define a la isla. Actualmente su estatus se rige por el Estatuto de Autonomía de 2009, conocido como Self-Style, que reconoce a Groenlandia como un país constituyente dentro del Reino de Dinamarca con derechos sobre sus propios recursos naturales, justicia y salud. Sin embargo, aquí reside la paradoja geopolítica. Mientras Nuuk gestiona sus minas, la defensa y la política exterior siguen estando en manos de Copenhague. Eso genera una especie de dualidad política. Mientras los groenlandeses buscan su independencia total, las potencias externas ven una oportunidad para negociar con un actor que aún no es plenamente soberano. Esta dualidad genera un escenario de soberanía esquizofrénica. Mientras Washington pretende negociar la posible compra de la isla con el gobierno danés,
las potencias mineras deben tratar directamente con el parlamento local groenlandés, el Inatsisartut. El mayor obstáculo para la independencia total es el Block Grant, o también conocido como Bloktilskudd, una subvención anual de Dinamarca de unos 500 millones de euros. Nuuk se encuentra en una carrera a contrarreloj. Necesita atraer inversiones mineras masivas para ser económicamente viable y cortar este cordón umbilical con Dinamarca. El riesgo es evidente. En su búsqueda de independencia, Groenlandia podría acabar convertida en un enclave bajo el control corporativo o militar de una superpotencia más agresiva. ¿Por qué Groenlandia ha hecho salivar a los departamentos de Estado de Washington y Pekín? La respuesta no está en el hielo, sino en lo que hay debajo. La isla alberga uno de los depósitos de minerales más diversos y masivos de la Tierra. No hablamos solo de hierro o carbón, sino de los minerales del futuro. Te lo explicamos en 3 puntos. Primero, tierras raras. Son 17 elementos químicos esenciales para la alta tecnología. Sin ellos no hay imanes para motores de coches eléctricos, no hay turbinas eólicas, no hay pantallas de smartphones y crucialmente no hay sistemas de guías para misiles inteligentes ni radares de sigilo. Actualmente China procesa cerca del 85% de las tierras raras del mundo, utilizando este monopolio como un arma de presión económica. Groenlandia, en depósitos como Banefield o Tamvres, posee reservas que podrían abastecer al mundo durante décadas, rompiendo la hegemonía china de un solo golpe. Segundo, minerales estratégicos. El subsuelo groenlandés es rico en zinc, platino, níquel y cobre, pero hay un elemento que genera una tensión eléctrica: el uranio. La presencia de uranio en las minas de tierras raras ha provocado una fractura social en la isla. El gobierno actual, de corte ecologista e independentista, precedido por el partido Inuit Ataqatigiit, prohibió su extracción en 2021, pero la presión de las corporaciones mineras internacionales en este 2026 es asfixiante. Tercero, energía y agua dulce. Se estima que bajo la plataforma continental groenlandesa descansan 17.500 millones de barriles de petróleo y gas. Sin embargo, en un mundo sediento, el recurso más estratégico podría ser el agua dulce de sus glaciares. Groenlandia posee el 10% de las reservas mundiales de agua dulce. En un escenario de escasez global, quien controle la isla controlará el preciado líquido. El mapa de las rutas comerciales está sufriendo un vuelco histórico. El deshielo del Océano Ártico está abriendo el paso del noroeste y la ruta marítima del norte. Para un carguero que viaje de Shanghái a Rotterdam, cruzar por el Ártico reduce la distancia en unos 8.000 kilómetros respecto a la ruta tradicional por el Canal del Suez y el Estrecho de Malaca. Groenlandia se sitúa como la estación de servicio y el nodo de vigilancia de estas rutas. Dominar la isla significa dominar el tráfico comercial del futuro. China ya ha bautizado este proyecto como la Ruta de la Seda Polar. Pekín sabe que al controlar infraestructuras en Groenlandia puede evitar los cuellos de botella controlados por la Marina estadounidense en el sudeste asiático. Aquí entra en juego el concepto de la brecha GIUK, Groenlandia, Islandia y Reino Unido. Durante la Guerra Fría, este era el corredor que la Unión Soviética debía cruzar para atacar la costa este de Estados Unidos. Hoy la brecha GIUK vuelve a ser vital. Rusia ha militarizado su costa ártica con bases de vanguardia y misiles hipersónicos. Groenlandia es el muro de contención natural que impide que la flota del norte rusa opere con total libertad en el Atlántico Norte. Sin Groenlandia, la seguridad de la OTAN en el mar simplemente colapsaría. Ubicada a 1.200 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, la base espacial de Pituffik, anteriormente conocida como Thule, es el activo más valioso de Estados Unidos en la región. No es una base militar convencional, es un ojo electrónico que mira constantemente hacia el espacio y el Polo Norte. Su sistema de alerta temprana es parte del Sistema de Defensa de Misiles Balísticos, BMDS. Debido a la curvatura de la Tierra, un misil lanzado desde Rusia o China hacia Washington pasaría necesariamente sobre el Ártico. Pituffik permite detectar, rastrear y potencialmente interceptar estas amenazas minutos antes de que alcancen su objetivo. Para Dinamarca, la base es una moneda de cambio agridulce. Por un lado, le otorga una relevancia internacional desproporcionada para su tamaño. Por otro, genera tensiones con la población local inuit, que fue desplazada por la fuerza en 1953 para construir la base.
En 2026, Washington ha solicitado ampliar las capacidades de la base para incluir drones de vigilancia de largo alcance y sistemas de guerra electrónica, lo que ha reavivado el debate sobre la soberanía groenlandesa. ¿Es la isla un socio de la OTAN o simplemente un terreno de sacrificio para la seguridad de los Estados Unidos? Llegamos al punto más polémico. En 2019, la propuesta de Donald Trump de comprar Groenlandia fue recibida con burlas y estupor diplomático. La propuesta resurgió en 2024 y 2025 con el regreso de Trump a la escena política. Sin embargo, en el escenario de 2026, la idea ha cobrado una seriedad inquietante. No se trata de un capricho inmobiliario, es una aplicación pura de la doctrina Monroe en el siglo XXI. El interés de la administración Trump por comprar la isla tiene una base geológica. Estados Unidos necesita asegurar su cadena de suministro para la defensa nacional. Si Groenlandia cae bajo la influencia de inversiones chinas, que ya han intentado financiar 3 aeropuertos y varias minas, Washington perdería su autonomía tecnológica. Estados Unidos observa con alarma la dependencia económica de Groenlandia respecto a Dinamarca. Como mencionamos anteriormente, Copenhague envía anualmente 500 millones de euros a Nuuk, el acuerdo conocido como el Block Grant, lo que supone el 25% del PIB de la isla. Para Trump, eso es una ineficiencia danesa que invita a potencias extranjeras como China a llenar el vacío con inversiones en infraestructuras. La oferta de anexión es en realidad una oferta de sustitución de soberanía. Washington propone absorber el costo del mantenimiento de la isla, inyectar miles de millones en minería y bases militares y convertir a Groenlandia en el estado número 51 o en un territorio libre asociado similar a Puerto Rico, pero con un estatus estratégico superior. Para los groenlandeses esto es una trampa. El deseo de independencia del 90% de la población inuit no busca cambiar un dueño europeo por un americano, sino alcanzar la soberanía plena para gestionar sus propios recursos. No podemos analizar Groenlandia sin hablar de su gente. Los inuit han habitado estas tierras durante milenios, adaptándose a uno de los entornos más hostiles del mundo. Su relación con la tierra no es extractivista, sino espiritual y de subsistencia. Sin embargo, la modernidad y la geopolítica los han empujado a una encrucijada. La independencia total de Dinamarca parece inevitable a largo plazo, pero la viabilidad económica es el gran escollo. Si Groenlandia se independiza hoy, perdería el subsidio danés y se vería obligada a abrir sus puertas de par en par a las mineras internacionales para sobrevivir. Esto crearía una paradoja de los recursos. La riqueza del subsuelo podría destruir la cultura y el medio ambiente que los define. En este 2026, el gobierno de Nuuk está tratando de jugar a 3 bandas. Mantener la protección militar de Estados Unidos, conservar los lazos sociales y culturales con Dinamarca y atraer inversiones de la Unión Europea para evitar caer en la órbita exclusiva de Washington o Pekín. Es un equilibrio precario en un tablero donde las piezas son gigantes y ellos son los únicos que viven sobre el tablero. La historia de Groenlandia en este siglo XXI es la crónica de un despertar geológico y geopolítico. Lo que ocurra con esa isla determinará si el Ártico se convierte en una zona de cooperación científica o en el escenario de la próxima gran confrontación entre bloques. Groenlandia es el recordatorio de que la geografía nunca es estática. El cambio climático está redibujando los mapas y con ellos las prioridades de las naciones. La isla ya no es un areal periférico, es el centro neurálgico de la tecnología, la energía y la defensa global. La ambición de anexión de las potencias es solo el síntoma de una realidad mayor. En la lucha por la supervivencia del siglo XXI, quien controle el Ártico controlará el mundo. La pregunta que te dejamos hoy es: si Groenlandia lograra su independencia total, ¿sería capaz de proteger sus inmensos recursos de la voracidad de las superpotencias o está destinada a ser la colonia estratégica del mejor postor en un mundo sediento de tierras raras y control militar? Muchas gracias por acompañarnos en este análisis de Geoexcéntrico. Si te apasiona la geografía crítica, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video para que más personas comprendan lo que ocurre en los confines del mapa. Hasta la próxima.